Gracias, Lu. Efectivamente estamos hablando de un texto que ingresó el día de ayer recién al Congreso de la Nación y por ende lleva, bueno, menos de un día desde que estamos en posibilidades de analizarlo. Ayer arrojamos las variables macroeconómicas que dan cuenta de qué dólar esperan, qué inflación, qué tipo de ajuste fiscal van a hacer, cuánto creen que van a crecer las exportaciones y fuimos desagregando brevemente qué es lo que el gobierno estaba estimando. Lo que hicimos acá es una especie de resumen de lo que estuvimos comentando ayer. Quizás no todos tienen la posibilidad de estar al día específicamente de lo que estamos hablando y además es un tema que ya empieza a generar opiniones de todo tipo, de la ortodoxia económica, de la heterodoxia, de opositores, de oficialistas. Tenemos claves de análisis. Esto es lo más interesante. A ver, las variables macroeconómicas no tienen mucha consistencia y lo están diciendo varios y precisamente dicen que el dólar a 40,10 centavos, dice eso, que va a ser el dólar promedio 2019, es difícil de estimar. Hoy en día, hoy a septiembre 2018, no podemos saber a cuánto va a estar el dólar a fin de año. Es muy, digamos, se anima mucho la proyección a decir 40 pesos, 40,10 para todo 2019. Es muy fácilmente no cumplible esta meta. En segundo lugar, la inflación de 23%. También empezó a generar algún tipo de dudas porque dijeron que la promedio, dice el presupuesto, va a ser de 34,8% y punta a punta va a ser de 23%, es decir, a diciembre del año que viene. Eso significa que va a haber una brutal baja de la inflación en el segundo semestre de 2019, algo que de todas maneras hay que poder experimentar, tiene que pasar esa baja de la inflación. Entonces, a priori, una de las principales críticas que aparecen es ¿qué sentido tiene la herramienta del presupuesto nacional si dos variables centrales que atraviesan el presupuesto no son creíbles? Empieza a ser una herramienta que no sirve como política económica de generación de expectativas, sino una herramienta en donde, bueno, que el Congreso la vote y después vemos qué pasa en la economía. Segundo punto, excesivo optimismo en el desempeño exportador. Esto también lo remarcan. Dicen que las exportaciones van a crecer 20% en 2019. Claro, también dice que va a caer el consumo de todos nosotros, va a caer la inversión del Estado y va a caer la inversión privada. Solamente el producto depende, ese 0,5% de caída, que encima va a ser malo, de ese 20% de exportaciones. Es decir, caen las exportaciones, no crecen al 20% y ya el producto cae más de 0,5%. Está muy al límite de la proyección en relación a la evolución del PBI. Julia, de todo esto que vos estás analizando, ¿cuál es el punto que te parece más complejo, más difícil, más perjudicial de varios análisis que estás relacionando con lo que puede llegar a ocurrir? Bien, creo que justo los dos que siguen. En tercer lugar, hay 2 años consecutivos de caída en la Argentina, de caída del producto, y esto lo reconoce el presupuesto. Este año vamos a caer 2,5 y el año que viene caemos 0,5. Esto no pasaba desde la crisis de la convertibilidad. Es decir, podemos decir que hace casi 2 décadas que Argentina no experimenta una crisis de 2 años consecutivos. Y por último, cuarto lugar, los números cierran con ajuste del gasto. Ahora vamos rápidamente a explicar los rubros que van a caer. Ese es el otro eje de análisis. Cierra el déficit cero porque hay ajuste del gasto. Por último, dicen que la deuda, reconocen, va a ser del 87% del PBI. Y este es un reconocimiento que no es menor, porque aquí lo hemos dicho a partir de distintas estimaciones de consultoras privadas, pero el presupuesto está diciendo el 87% del Producto Bruto Interno está comprometido en endeudamiento externo. Es un dato para considerar. Sigamos con una nueva placa en donde vamos a los rubros del ajuste. Sencillamente pongo 4, pero miren los valores. Quiero detenerme acá. Recorte nominal, ¿no? Por las dudas voy a explicar la diferencia entre nominal y real. Nominal es que de 10 pasás a 5. De 10 pesos pasás a 5 pesos. Eso es un recorte nominal. Si encima tenés ese recorte y le agregás la variable inflacionaria, ese recorte, además de ser nominal, va a ser real, va encima a caer respecto de la inflación. En este caso son solo nominales, 60% es el recorte en todos los subsidios a la energía, 17,5% son los recortes a las transferencias a las provincias, por eso hay que ver qué van a hacer los gobernadores con este presupuesto. Vivienda, 8,9%, cuando este gobierno se ha jactado de su política respecto de la vivienda, y educación, caída del 0,5%. Esto claramente impacta en toda la educación primaria, secundaria y también universitaria. Es
A esto hay que agregarle la inflación. A este recorte nominal hay que agregarle que este año, el año que viene va a haber un 34,8% de inflación promedio, que es con la cual se debe comparar en todo el año. Esto, Julia, prestando atención, por supuesto, lo más llamativo, lo más doloroso, lo difícil además de entender que terminen accediendo los gobernadores para finalmente terminar aprobando este presupuesto. ¿Cómo se refleja después en los precios? ¿Cómo se refleja en la elevación del costo de vida para los trabajadores? ¿Cómo se refleja en menores recursos para la educación? En lo tangible. Bueno, en lo tangible hay tres grandes rubros. Acá está muy desagregado, pero el primero tiene que ver con el gasto que hace el Estado. Cuando yo decía, hay un 7,7% de reducción del gasto, porque todo esto que suena muy abstracto, en realidad es esto, es energía, subsidios a la energía, transferencias a las provincias en obra pública, en rutas que no se arreglan, en escuelas que no se construyen, educación son salarios docentes, son puestos de trabajo docentes, vivienda también tiene que ver con la construcción de viviendas, hace a la vida cotidiana. Y además estamos hablando ya de la acumulación de recortes, porque el año pasado también existió y en 2016 hubo subejecución. Entonces ya vamos 3 años consecutivos y el año que viene el cuarto en donde estos rubros se siguen ajustando. Julia, pensando en las provincias y en ese número llamativo, por supuesto, de esa caída del 17,5%, vos seguramente con mayor conocimiento podés explicarlo mejor. ¿Habrá algunas provincias que podrán hacerse cargo de ese déficit y con los mismos recursos de la provincia poder equiparar esa pérdida? Pero hay muchas provincias que no lo pueden hacer por sí mismas, que no tienen recursos fidedignos, genuinos, gestados por la misma provincia para poder solventarlos, ¿o no? Bueno, eso es muy interesante, porque en este punto, en transferencias a las provincias, 17,5% es un montón, los números ya dicen bastante. Muchos gobernadores dijeron, voy a subir más todavía la luz, voy a tener que subir el servicio de gas, voy a tener que subir los boletos del transporte público. Lo están diciendo antes que el ajuste ocurra. Entonces, si no se hace nada para evitar este recorte, el resto de las provincias de la Argentina va a tener todavía peores tarifas y peores costos de vida para el conjunto de sus habitantes. Quiero ir, sí, a la tercera placa, que es esta modificación que yo mencionaba como a esta altura de gravedad institucional, que hace a la modificación del artículo 65 de una ley, que es la Ley de Administración Financiera, estoy siendo precisa, pero vamos a ir al grano, que hoy, ¿qué es lo que dice? Que si el Poder Ejecutivo, si el presidente Mauricio Macri quiere sentarse a reestructurar la deuda, quiere ver cómo hacemos para pagar los 200.000 millones de dólares de endeudamiento externo, y quiere decirles que en lugar de pagar, voy a tirar un ejemplo, 5 años, lo pagamos en 10, lo tiene que hacer de esta manera. El Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar deuda pública en la medida en que ello implica un mejoramiento de montos, es decir, que se pague menos, que haya una quita, plazos, que se extienda en el tiempo, que se pueda pagar en más tiempo y no en menos, o intereses, que Argentina pague menos intereses de las operaciones originales. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley vigente dice que si el Poder Ejecutivo se va a sentar a negociar con los acreedores, que sea en beneficio de todos, de la soberanía argentina. Vamos a la placa siguiente, porque a esto le podemos hacer así una cruz, porque lo eliminaron y pusieron otro párrafo a cambio de este. Esto está en la ley de presupuesto, el artículo 53 de la ley de presupuesto actual que están discutiendo, y dice, primera parte igual, podrá realizar operaciones de crédito para reestructurar deuda pública atendiendo las condiciones imperantes del mercado financiero. Le hace atendiendo a las reglas del mercado. Ya no importa si esa negociación de la deuda, si ese, por favor, déjame pagártela en más tiempo, haceme una quita, como se hizo en el 2005, del 70%, ya no. Ahora es a las reglas que el mercado te ponga. Ok, vos querés refinanciar 200.000 millones, 300.000 millones te cobro por esa refinanciación, o te subo los intereses. O lo del tema de los plazos, bueno, lo vemos. Pero esta protección de la soberanía nacional desaparece de este artículo. Varias cuestiones se desprenden, sí. Sí, me quedé pensando en esta modificación de concepto. Cuando hablamos, además de mercado, casi que es como elige el gobierno. ¿Cómo se mide, digamos, lo que pide el mercado, que eso sea a favor del país? ¿Se entiende mi pregunta? Sí. ¿Quién lo mide? Está muy bien la pregunta, porque en realidad lo que había en el artículo anterior era una especie de garantismo, había una garantía. ¿Por qué? Porque el que puede reestructurar deuda es el Congreso.
A ver, vivimos en una república con división de poderes. El Congreso tiene la facultad de hacerlo. Le delega al Poder Ejecutivo la facultad de hacerlo con condiciones. ¿Con qué condiciones? Y si protegés los intereses nacionales, si reducís los montos, si extendés los plazos y reducís los intereses. No hay garantías de que del sector financiero precisamente ese sea un objetivo. Entonces, si no se le exige al Poder Ejecutivo y se lo deja librado al mercado financiero, es muy posible que sea perjudicial para la Argentina la negociación que salga de acá. El megacanje, por ejemplo, terminó con un procesamiento que fue el de Federico Sturzenegger, entre otras cosas porque fue un escándalo y fue muy perjudicial para la República Argentina. Esto ahorraría que si hay perjuicio de los intereses nacionales, haya intervención judicial después. Y por último, algunos dicen que delegar incondicionadamente al Poder Ejecutivo a reestructurar deuda sin plazo es inconstitucional porque viola el artículo 76 de la Constitución Nacional. Es muy polémico, yo creo que va a generar también polémica en el propio Congreso. Espero que no pase, porque es un artículo que es hacia adelante, ni siquiera es hoy en este gobierno, es hacia adelante. Cualquier otro poder ejecutivo puede hacer lo que quiera respecto al endeudamiento externo y eso genera problemas de soberanía nacional.